rendir 1.700 personas en simultáneo, ¿sí? Va a rendir salud mental 1, salud mental 2, farmacología, terapéutica y anatomía. Todos, no el mismo examen, cada uno tiene su examen, ¿sí? Cada materia. Pero la idea es probar cómo soporta la plataforma a 1.700 personas en simultáneo, ¿sí? Hasta ahora se han hecho modificaciones y la verdad que viene soportando y viene funcionando muy bien, pero bueno, nada, estamos preparando y perfeccionando cada vez más eso. Esperemos que funcione bien. Así que bueno, la idea es que ustedes se metan, si bien ustedes van a ver en el eslogan es de carácter obligatorio, la verdad que entre nosotros, que ustedes ya están avanzados más en la carrera, les puedo decir que no es obligatorio, en el sentido de que la nota no les va a afectar en nada en la ERA, no se promedia, no tiene valor en lo, ¿cómo se diría? En lo conceptual. La verdad que no les va a influir. ¿En qué les va a servir? En que son preguntas que son de salud mental 2, ¿sí? Así que, qué tema es, Matías, tenés razón, hay gente que por ahí tiene salud mental 2 y farmacología o terapéutica. Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer, lo que van a hacer las personas que estén con esa problemática es elegir entre salud mental 2 y terapéutica. Chan, 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 chan. O le dedican 15 minutos a uno y 15 minutos al otro. Así, taga, 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 tienen que responder, pero como locos. Bueno, no lo había tenido en cuenta eso, Matías, es una pregunta interesante la que vos haces. Así que bueno, la respuesta es no tengo idea, no te preocupes, la nota no se te va a promediar con nada, y rendí una, la que vos quieras, rendila, y de la otra no te hagas problema, ¿sí? Elegí bien nomás, Matías. Elegí bien, claro. Vos ten en cuenta los docentes que tenés en salud mental 2 y los que tenés en terapéutica. Que en realidad estoy en los dos. Así que bueno, pero no soy coordinador de terapéutica, ¿no? Soy coordinador en la parte de salud mental 2. Así que bueno, pero bueno, nada. A ver, honestamente, ahora para brindarte un poco de tranquilidad, yo creo que te va a dar lugar a hacer las dos. Porque en realidad van a ser 10 preguntas y el examen está pautado para que sean media hora. O sea, ustedes van a tener 3 minutos por pregunta. 3 minutos por pregunta para un examen choice es una barbaridad de tiempo. Realmente va a ser muy, pero muy pocas las personas que no puedan llegar. Para mí van a llegar todos. Quizá en la gente de anatomía no, porque pusimos un poco más de preguntas, pero ustedes van a llegar seguro y les recontra va a sobrar el tiempo, así que probablemente hasta puedas hacer los dos. Un dato importante. Perdón, veo un montón de gente que está conectada, pero no están. ¿Puede ser que tengan otra materia ahora en simultáneo o algo? ¿No? No querían mostrarse. Van apareciendo. Ay, qué tímidos que son, sonsos. Aparezcan, aparezcan. Quiero verlos, quiero interactuar. Bien. Chao, habían 150 personas espiando por ahí sin que yo los pueda ver. Más, prendan más. Más, a ver, ¿quién más está? No veo todos los nombres. Ledesma, Álvarez, Barreiro, Cardoso, Bento, Rodríguez, Golk, Ana. Bueno, y así muchos. Flavia. Ahí preguntan, si prenden las cámaras todos o la mayor parte, les digo cuál es la fecha de la segunda era. Bien, van prendiendo, mirá, van prendiendo. Ustedes piensan que por tener la cámara les voy a preguntar, por eso no ponen la cámara. Y tienen razón, pero bueno,
Es más divertido así. Bueno, ¿cuándo es la fecha de la segunda era? Sí, ya se las digo. La tengo acá. Yo todavía me manejo con la agenda manual. A ver. Salud mental 2. Segunda era, acá. 18 de junio, que cae. Jueves 18 de junio, ¿sí? O va a ser el 18 de junio o va a ser el 19 de junio, ¿sí? Yo entiendo que los docentes de la cátedra están habituados a tomar los viernes, así que o va a ser el jueves 18 o el viernes 19, así que en esa semana. Ahí va a ser la fecha. Y recuerden que los temas no quedan muchos porque ya vieron hasta urgencias psiquiátricas. O sea que la verdad que están ya terminando con el cronograma. Bien. El examen. Una cosita importante, chicos, una cosita importante. El examen va a ser secuencial. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener 10 preguntas. Algunas multiple choice, algunas van a ser a completar, ¿sí? Y algunas van a ser verdadero o falso. De esas preguntas van a aparecer 2 por página. Si ustedes contestan una página y pasan a la otra, no pueden volver atrás. O sea, es secuencial. Lo que ya se hizo queda. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso a la hora de responder. Y aquellas personas que solamente rindan salud mental 2, no se apuren, porque tienen 3 minutos por pregunta, que es mucho tiempo. ¿Sí? Respondan tranquilos, respondan sabiendo. Claramente, yo sé que no van a tener libros abiertos al lado, que en 3 minutos no les va a dar el tiempo para leer, pero cualquier cosa que ustedes aprendan, a mí me sirve, porque es lo que más me interesa a mí. A ver, Marinaldo, doctor, ¿son todos los temas de la segunda era o solamente las últimas clases? Buena pregunta, Marinaldo. No, va a abarcar toda la materia. Va a ser integrativo, ¿sí? Así que no va a ser solamente de la última era. De todos modos, quizá prevalezcan los temas de la segunda era, pero no, va a haber de todo, ¿eh? Va a haber de todo. Entonces, son secuenciales, esas preguntas tienen media hora y nada más. Bárbaro. ¿Alguna otra cosita? Creo que no. Sí, lo que va a suceder, lo que esperamos que no suceda, es que, lo que va a suceder es que va a funcionar la plataforma. Llegado el caso de que la plataforma explote, ¿sí? Lo que ustedes van a sentir es olor a humo atrás de sus monitores, ¿sí? No se asusten. Lo que vamos a hacer es reiniciar, ¿sí? La plataforma y lo vamos a empezar a pautar por distintos horarios que ya tenemos todo programado, llegado el caso de que suceda algo por el estilo. La idea es que a las 9 de la mañana rindieron los 1700 y tienen las notas ese mismo día, ¿sí? Así que no se preocupen. Bien. Profe, Sí, pregunte. nosotros, por ejemplo, nosotros en clínica rendimos el miércoles que viene. ¿Así de esa manera se rinden a partir de ahora en todas las cátedras? No, eso depende de la cátedra, de los docentes de la cátedra. No, es totalmente indistinto. De hecho, nosotros lo que estamos estimulando es que aparezcan nosotros. En realidad yo estoy mucho en trabajo en un departamento de sistemas con la gente docentes de todas las sedes, y lo que estamos trabajando es en la pedagogía de no solo de las clases, sino también de la forma de evaluar. O sea que todo lo que implique creatividad en el docente es bienvenido. Así que probablemente tengan en otras cátedras exámenes totalmente distintos a los que pueden tener acá. ¿Sí? Bien. A ver si había algo más, así tipo aviso parroquial. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sea lo del sábado, lo de mañana o no. Bien.
A modo personal mío, simplemente para saber, de los que están acá presentes, pueden poner, viste que hay una manito naranja, ¿pueden poner la manito así o así aquellas personas que lo van a rendir mañana? Bien, 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 todos. A ver, esperen. Perfecto. Bien, está bien. Algunos no encuentran la manito, pero veo que están desesperados levantando la mano. Por ejemplo, Evelyn, sí. Bien. Perfecto. Todo lo que hace un docente, en realidad tengan en cuenta que tiene doble objetivo. En realidad, sí, yo quería saber cuántos venían mañana, sabía que iban a ser la mayoría, pero quería saber cuántos de los que no tenían la cámara prendida estaban realmente acá presentes. Y cayeron. Pero bueno, me sorprende, están la mayoría, están casi todos presentes. Muy bien, ahí. Perfecto, bueno, a ver, vamos a hablar un poco. Nosotros, a mí me gustaría hablar dentro de los temas que quiero abordar hoy, es trastorno generalizado del desarrollo y trastorno del espectro autista, y con más énfasis en la parte de urgencias psiquiátricas. ¿Por qué con más énfasis? Porque quizás es lo que ustedes van a encontrarse más frecuentemente en la práctica diaria a nivel generalizado, ¿no? Como médico. Y por ahí el trastorno del espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo, va a ser más específico para aquellas personas que se dediquen a infanto-juvenil, o bien para que vean un cuadro de excitación psicomotriz producto de un trastorno generalizado del desarrollo, que también puede existir, que se mezclen ambas cosas, ¿no? Entonces, si bien vamos a hablar de los trastornos generalizados del desarrollo, vamos a enfatizar en la parte de urgencias psiquiátricas. La idea también es que ustedes me pregunten, ¿sí? Que ustedes me pregunten lo que sea. Si, así como una compañera de ustedes habilitó el audio, a ver, solamente de prueba les pido que se habiliten el audio ustedes y se lo deshabiliten. Habiliten solo ustedes, yo no los habilito. Habilítenlo y deshabilítenlo. Quiero ver si ustedes lo pueden hacer. Perfecto, sí, se puede. Bueno, genial. Bárbaro. Entonces, chicos, no hace falta que ustedes escriban. Yo digo así porque tengo la pantalla ahí. Si ustedes quieren interrumpirme, se habilitan el audio y me frenan tranquilamente. ¿Sí? Así se hace más dinámico. Bien. Entonces, vamos a comenzar hablando del trastorno generalizado del desarrollo y trastorno del espectro autista. Y quería contarles en realidad que es entra dentro de la categoría de los trastornos mentales en el DSM, tanto DSM-4, el nuevo que es el DSM-5, en trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Trastornos del neurodesarrollo porque se ha visto, si bien realmente no se sabe cuál es el agente causal, patognomónicamente, es decir, se produce por esto, se sabe que es un conjunto, que la etiopatogenia de la enfermedad es multifactorial. Es decir, por lejos tiene una afección genética. ¿Sí? Eso sí se ha visto, sí se puede comprobar mediante estudios genéticos. Hay una afección genética. Pero además hay otros factores, como por ejemplo los factores ambientales, los factores socioculturales, los factores familiares. Entonces, lo que tenemos que estudiar es al conjunto y no a la persona individualmente. Lo que tenemos que tratar es al conjunto y no a la persona individualmente. Es decir, tenemos que encontrarnos con un todo dentro de la persona, dentro del chico, y con un todo dentro del hogar, dentro del colegio, dentro de los amigos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a decir como médicos, probablemente como médicos psiquiatras, y digan, pucha, ¿por qué elegí esta especialidad? Infanto-juvenil, que me la paso haciendo informes para que la obra social acepte a la psicopedagoga,
que acepte a la psicóloga, que acepte a la maestra integradora, que acepte al acompañante terapéutico, al profe de educación física y que acepte al tratamiento de psiquiatría. Y créanme que por lo menos tienen de redacción 1 hora y media. ¿Sí? Les digo porque yo trabajo infanto-juvenil. Y no hay nada más lindo que ver el acompañamiento que tienen los profesionales con los chicos con estas patologías. El chico que tiene trastorno generalizado del desarrollo tiene una gran dificultad de vincularse con los otros, pero tiene un gran componente emocional, ¿sí? Cuando uno se conecta emocionalmente con un chico, con una chica que tenga un trastorno generalizado del desarrollo, como por ejemplo un síndrome de Asperger, un autismo, ¿no? Que también está del trastorno del espectro autista, se van a encontrar con una persona que primero y que después no se conecta visualmente con ustedes, pero que emocionalmente los tiene en cuenta en todo momento, que cuando van a lo del X, vamos a lo de tal persona, a lo del médico, a lo de la médica, va con mucho entusiasmo, se conectan emocionalmente muchísimo, ¿sí? Con los profesionales. Es por eso que no interesa sea 1 hora y media, sean 2 horas, sean 3 horas o sea un día haciendo informes, mientras pueda realizar todas esas actividades, van a ver que el chico se va a conectar emocionalmente con esas personas y que va a fortalecer sus vínculos interpersonales. Entonces, voy a hacer un pantallazo, me voy a ir para el pizarrón y vamos a hacer algunas anotaciones claves de esto, ¿sí? Para que veamos los puntos más determinantes del trastorno generalizado del desarrollo y trastorno del espectro autista. A ver, ustedes me dicen, chicos, si se ve bien o si no se ve bien, si quieren que apague una luz o algo, ¿sí? ¿Me van avisando? Así pueden ver bien. Igual voy a tratar de escribir lo más grande y claro posible, pero ya que en la tercera clase seguida que doy, así que los marcadores fueron perdiendo potencia. A ver. Entonces, vamos a poner trastornos del neurodesarrollo, según el DSM-5, y ahí vamos a tener justamente lo que son los trastornos generalizados del desarrollo, en donde incorporamos al trastorno del espectro autista. Es como que tiene varios nombres, ¿sí? Trastorno generalizado del desarrollo incluye al trastorno del neurodesarrollo, incluye al trastorno generalizado del desarrollo. Y dentro de esto vamos a tener que se denomina trastorno del espectro autista. ¿Por qué del espectro autista? Porque dentro de aquí tenemos variantes, ¿sí? Tenemos distintas variantes. Por ejemplo, el síndrome de Asperger, por ejemplo, el síndrome de Rett, que es por una cuestión genética, ¿sí? De la mutación de un gen, se ve solamente en mujeres, ¿bien? El trastorno generalizado del desarrollo no especificado también es otra variante, ¿sí? Pero no interesa. Todos se caracterizan por tener principalmente una alteración en los vínculos, en la capacidad, vamos a ponerlo bien, en la capacidad de vincularse interpersonalmente. De la capacidad de vincularse interpersonalmente. Esto es el kit de la cuestión. Acá está el tema. ¿Por qué ahí está el tema? Porque en realidad no es que solamente la incapacidad de relacionarme con el otro se da porque no le puedo hablar. A veces le puedo hablar, pero no lo puedo mirar a los ojos, ¿sí? O no puedo jugar con él. O no puedo hablarle, pero puedo mirarlo a los ojos. Es decir, que hay muchas formas de no relacionarme con el otro. O hablando mal, ¿sí? De manera
oposicionista desafiante. Son esas las maneras que tengo sintomáticamente de que se vea esta alteración en la capacidad de vincularse con los otros. Y característicamente también tienen porque es una afección del ascenso-percepción, pero es como que está magnificado. Tienen la capacidad de percibir, entonces vamos a poner un aumento en la percepción de ciertos estímulos. De ciertos estímulos. De ciertos estímulos. Como por ejemplo, algo que ustedes seguramente han escuchado, de hecho, por suerte se le está poniendo bastante importancia en el asunto, es el tema de que año a año cada vez está menos promocionado el tema de los fuegos pirotécnicos, es decir, la pirotecnia, los fuegos artificiales, me refiero. ¿Por qué? Porque no solo que antes se pensaba que solamente le hacía mal a los animales, que se escondían abajo de la cama, que destrozaban la casa cuando uno se iba a pasar las fiestas en otro lado. Natal, ¿no? ¿Se dice? ¿Navidad? Exactamente. Bien, bueno, en realidad hay muchísimos chicos con autismo que perciben esos estímulos mucho más fuertes, los estímulos del sonido y las luces, mucho más fuertes que las personas que no tienen autismo. Entonces, no solo es molesto para ellos, sino que es molesto, decir, para los animales, las mascotas que nosotros teníamos, sino que es molesto para las personas. Para los chicos que tienen autismo, es muy molesto los ruidos fuertes. ¿Sí? Entonces se está desalentando mucho la utilización de la pirotecnia por una cuestión de salud. Y está genial que así sea. Personalmente, es lindísimo, pero no está bueno en ese día para estos chicos. ¿Sí? Cuando uno tiene la posibilidad de ver en un consultorio a un chico con autismo, ¿sí? O quizá por ahí Asperger, la variante Asperger dentro del trastorno del espectro autista no tiene tan magnificado la alteración en esta sensopercepción, sino tiene otras características que ahora vamos a hablar. Pero si uno tiene la posibilidad de ver a un chico con autismo en el consultorio, es muy característico que por ahí, si uno hace un movimiento rápido, habla un poquito más fuerte o hace algo rápidamente, genera la atención del chico, como que está hiperalerta a ciertos estímulos. ¿Sí? Entonces uno tiene que conocer esto para saber cómo manejarse con el chico y no generar miedo. Miedo al chico, ¿sí? Miedo al paciente. Entonces tenemos que aprender a manejarnos, tenemos que saber cuáles son los síntomas. Dentro de esos síntomas, dentro de las alteraciones de la capacidad de vincularnos, yo les dije que teníamos la incapacidad o de mirarnos a los ojos o de hablar mismo, ¿sí? Bueno, dentro de estas alteraciones del habla, a veces se produce algo muy frecuentemente, algo que se llama ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? La repetición, ¿sí? El eco, eco, ¿sí? El paciente les dice algo y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo vuelve a repetir, ¿sí? Y por ahí ustedes tienen al padre sentado y que el padre le dice, che, dale, ya lo dijiste, sí, ya sé, y te explica, no, doctor, lo que pasa es que está todo el tiempo así repitiendo y repitiendo y repitiendo, está con mucha ansiedad. No, no está con mucha ansiedad. Es un síntoma de la patología. Eso se llama ecolalia, ¿sí? El chico repite, repite y repite, ¿sí? Como también pregunta. Tienen preguntas que son por ahí que nos descolocan y nos piden significados de palabras. ¿Y qué es una cámara? Ah, y es esto, y esto tiene un microfonito adentro. Ay, ¿qué es micrófono? El micrófono es por donde uno habla para que te escuchen. ¿Y qué es escuchar? Escuchar es un sentido que tenemos en la oreja, la oreja. ¿Y qué es la oreja? Y así. ¿Sí? Eso es bastante característico. Las preguntas, otro síntoma del trastorno del espectro autista. ¿Sí? Otro signo. Los juegos
Los juegos, ya creo que por ahí esto es muy común, ¿sí? Que va muy común, o sea, ustedes lo deben recontra escuchar. Los juegos suelen jugar mucho solos los chicos con autismo. Suelen jugar solos. Y eso es lo que utilizamos para diagnosticar. Cuando un chico nace, no tiene la posibilidad de vincularse con los otros. Con lo primero que se vincula es con mi madre, ¿sí? Porque es la única que miro a los ojos cuando me amamanta, ¿sí? Y después, a medida que crezco, tengo la capacidad al tercer mes de generar el sostén cefálico y el mundo se me amplía. Y me doy cuenta que no solamente tengo los ojos de mi madre, sino que existe mi papá, ¿sí? Y que tengo un hermano mayor o una hermana mayor. Y después voy evolucionando y puedo sentarme, tengo el trípode. Y después me paro y empiezo a caminar a los 10 meses, 12 meses, ¿no? Bueno, entonces voy ampliando el mundo. Y en ese ampliar del mundo aparecen otras personas, que no es mi madre, no es mi padre y no es mi hermano, son mis amigos, ¿sí? Y ahí es cuando las maestras en los jardines de infantes empiezan a notar conductas raras. ¿Sabes que tu hijo no juega mucho con él? Es re bueno, si ahí la juega mucho solo. Y ahí entra el rol de la maestra, que es muy importante. Los padres tenemos que tener mucha comunicación con los docentes de nuestros hijos, y mucho más en los primeros años de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son las personas que pueden decirnos, estoy viendo algo, no sé qué es, pero estoy viendo algo. ¿Por qué no le prestan atención a esto? Y ahí empezamos los padres a ver síntomas. ¿Sabes que sí? Cuando lo junto con los primos de él, con mi hermano y sus hijos, la verdad es que no se da mucho. Pero yo creo que es por los juguetes, porque como son otros juguetes, se queda jugando con otros juguetes. Pero la verdad que ahora que lo decís, si en el colegio no se relaciona con sus compañeros y en la casa de mi hermano con mis sobrinos, es decir, sus primos, tampoco se relaciona, lo voy a llevar a la psicóloga, a la psicopedagoga, a ver qué me dice si también ve algo. Y ahí empiezan a hacerse más notorios los síntomas. Entonces, por eso es que tenemos que estar con los chicos, no nos tenemos que asustar porque todos los chicos son distintos, es decir, no todos en el mismo mes se van a sentar, no todos en el mismo mes se van a parar, y mucho menos, no todos en el mismo mes o año van a hacerse amiguitos, ¿sí? Ahí también hay otro componente, pero sí tenemos que estar muy atentos. El juego, vuelvo a repetir esta palabra, a ver si tengo un marcador diferente. El juego para el chico es todo. Con el juego, el chico aprende. Con el juego, el chico se relaciona. Y muchas veces con el juego el chico come. Porque lo primero que le hacemos a nuestros hijos en el puré de zapallo o en el puré de papas es un caminito, ¿o no? Por ahí no tienen hijos. ¿O no lo hicieron ustedes de grandes también? Sí, todos hicimos el caminito, el puente, el túnel, ¿sí? Eso lo hicimos todos. Hasta el día de hoy que lo hacemos. Entonces, jugamos hasta para comer. Bueno, el juego los médicos utilizamos para tratar a los chicos, para diagnosticar y para tratar. Entonces, tenemos que tener ese vínculo con los padres, que es muy importante para que nos transmitan cómo juega, con qué juega y con quién juega. Les hago una pregunta, como para hacerlo un poco más dinámico. ¿Alguno conoce algún chico con autismo? Perdón, antes de preguntar, así lo hacemos un poco más amplia la pregunta. El síndrome de Asperger, que entra dentro de la categoría de trastorno del espectro autista, o sea, en trastorno del espectro autista tenemos el autismo per se, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, esperen que se me acaba la tinta, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Sí?
Creo que me anda faltando uno que después ustedes me lo van a decir cuando habiliten el audio. Bien. El síndrome de Asperger se caracteriza por verse en personas más grandes, es decir, vendría a ser algo así como un trastorno del espectro autista menos severo que se diagnostica más grande, porque juega con los chicos, sí, la verdad que juega con sus primos, pero a veces sí, a veces no, o se pelea mucho, o dice muchas malas palabras, ¿sí? O, bueno, a medida que crece nos vamos dando cuenta que tiene mayor dificultad para relacionarse con sus compañeros. Yo hace 4 o 5 años atrás le diagnostiqué a un chico de 17 años el síndrome de Asperger, justamente porque no había forma de que se relacione con la gente del colegio, con los docentes. Hablé con la directora, hablé con la psicopedagoga, tuve la posibilidad de hablar con los padres, y la verdad que los padres eran unos negados absolutos de que al chico algo le pasaba. Era un vago, punto. Para los padres era un vago. Y la verdad que el chico ese tiene un síndrome de Asperger, y trabajándolo adecuadamente puede evolucionar sumamente bien, ¿sí? Pero como no es tan grave, pasa desapercibido y muchas veces los padres lo tratan de vago, ¿sí? O de solitarios. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Asperger? Justamente por esto: tener una alteración en la capacidad de los vínculos interpersonales menos notoria, ¿sí? Menos grave, por decirlo de alguna manera. Se caracterizan también por decir, esto no es así en todos los casos, pero por tener mayor actitud conflictiva, ¿sí? Malas palabras, peleas, ¿sí? Confrontación, pero son sumamente inteligentes. Son sumamente inteligentes. A nivel lógico-matemático, son muy inteligentes. No inteligentes interpersonalmente, pero sí inteligentes a nivel lógico-matemático. ¿Mm? Bien. Bueno, esas son algunas de las características del síndrome de Asperger: el inicio que se diagnostica más tardíamente, el vínculo deteriorado y el confronte. El síndrome de Rett, que se ve en mujeres y es por una cuestión genética, ¿sí? Y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? A lo que no le encontramos causa, a lo que no le encontramos clasificación. El DSM lo clasifica con no especificado. Bien. Ahí preguntan a qué edad corresponde más grande, profe. No, más grande es variable. El síndrome de Asperger suele diagnosticarse en la adolescencia temprana, llámese 13, 14 años en adelante, ¿sí? Como les decía, yo a los 17 años me encontré con este chico que nunca había sido diagnosticado, ¿sí? Así que bueno, pero es muy relativo eso. Bien, y ahora sí, les habilito para ver que me cuente alguien, como para trabajar un poco la clínica de estos pacientes. ¿Alguien conoce a alguien, algún chico que tenga autismo? ¿O síndrome de Asperger dentro del espectro autista o algo? Hola, profe. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Todo Alejandro. bien? Sí. Yo conocí un chico en enero, y es, digamos, hijo de un amigo de la familia de mi novia, y con Asperger. El tema es así, digamos, me llamó la atención porque había, como usted dijo, que se diagnostica, digamos, después de los 15, 16, 17 años. Al chico, hoy en día está con 15 o 16 años más o menos, pero le diagnosticaron de más chico. Entonces como que no me cerró mucho, pero sí, digamos, tiene eso que usted dijo que, bueno, él evita todo, digamos, los contactos visuales. Por ejemplo, cuando empieza a hablar, primero que no habla mucho, o sea, queda como, pero cuando empieza a hablar empieza a levantar la voz así, levanta la voz. Bueno, después, por ejemplo, el padre le dice, bueno, saludá a la gente, qué sé yo, y bueno,
yo por lo menos fui el abrazo, dar un abrazo, y tipo todo muy limitado así, después va y termina digamos, el contacto y ya va a su rincón, digamos, donde, con el celular, con alguna cosa así, digamos. Y Claro. tiene como movimientos exagerados también así, como que o corre o no sé cómo le puedo explicar, todo exagerado el movimiento del chico, digamos. Y otra cosa importante que vi, el chico, digamos, es brasilero, nació en San Paulo. Y, digamos, el papá es boliviano, y yo lo conocí justamente en Bolivia, en un viaje que hice con la familia de mi novia. El punto es que el chico, digamos, sabe los dos idiomas, o sea, y no fue a la escuela, a ningún lado, o sea, vive en San Paulo, habla, lógicamente, el idioma de él, y también habla normalmente, digamos, el español, y también, digamos, inglés y todas esas cosas, o sea, el tipo es re inteligente en ese sentido, digamos, que me destacó el padre, digamos, eso. Claro. Por ahí, Bien, lo que vos acabás de decir, Alejandro, es un fiel reflejo de esto que hablábamos recién. Es decir, son sumamente inteligentes. A veces en la parte lógico-matemática, en este caso en la parte de los idiomas, ¿no? Eso es muy importante. Igual por lo que vos describís, me cierra que se lo hayan diagnosticado más tempranamente, Alejandro, porque vos decías que cuando por ahí los saludaba medio forzosamente por los padres, después se iba a rincón y se quedaba jugando con el celu o cosas por el estilo. Es decir, que es un poco más florido que quizá otros chicos, ¿no? Está más exacerbado. Tiene Asperger, pero evidentemente la clínica era más fuerte de lo habitual y por eso lo diagnosticaron más tempranamente. En realidad, el síndrome de Asperger está desde que nace. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Si el síntoma es más severo, me doy cuenta antes. Por eso lo diagnosticaron antes. Y esto que vos decías en cuanto al saludo, eso es algo muy característico. Evitan el contacto, ¿sí? El abrazo es conflictivo para ellos. Es todo un desafío abrazar a una persona. Seas el primo, el consuelo, no importa lo quien seas, ¿sí? Pero es conflictivo ese contacto. La verdad que yo opto por saludar. Ahora es todo fácil porque es el saludo coronavirus. ¿Viste? Así, ¿no? Como sea, pero sin estrechar, sin dar abrazos, sin nada. Pero si no, siempre opto por hacer con el puño o así, ¿viste? A lo brasilero que me enseñaban a saludar así. Así que es la manera de saludarnos y mantener ese vínculo. Pero sí, muy interesante porque son los síntomas que suscitan en esta patología. Me trae a colación, gracias Alejandro, me trae a colación de este chico que yo les hablaba en cuestión, de este paciente mío, que es un tipo que justamente le decían que era un vago, que era un vago, que era un vago, porque es muy inteligente, pero en el colegio no hacía nada. Bueno, hasta que entendió la familia, varias sesiones posteriormente, interconsultas que he tenido con la psicopedagoga, etcétera, etcétera, y el chico ahora está tocando el piano en un conservatorio. Le encanta la música. Creo que no hay instrumento, no sé, yo no sé tocar el piano, ¿sí? Sé tocar la batería, el órgano no, la batería, la guitarra, el charango, el ukelele, todo menos el órgano, ¿sí? Pero creo que no debe haber nada más difícil que tocar el piano, en donde se pone en juego todos los dedos, la inteligencia, digamos, auditiva, los pies también, ¿no? Porque el piano utilizar los pies, y sin embargo es un capo en eso. Son re contrainteligentes. El tema es potenciar, encontrar esa inteligencia, entender y evitar el conflicto. Que eso es crucial, evitar el conflicto. Porque si no, el padre está chocando todo el tiempo. Que sos un vago, que sos un vago, que sos un vago, que sos un vago. Y nunca fue al médico y le dijeron, pará, acá pasa algo, hay algo más. No es vagancia. Bien, Alejandro, muy bien. Ahí preguntaron, ¿a qué edad corresponde? Ah, no, eso ya lo respondí. Bien, ¿alguien conoce a alguien más así con que tenga... Y si yo les tiro una bomba, porque ahora
Yo estoy seguro que ustedes me van a... Alguno o varios me van a responder. ¿Alguien conoce a alguien con el famoso trastorno de déficit atencional e hiperactividad? A ver, levante la mano si alguien conoce. Bien. Alguno que otro levantó. Perfecto. Bueno, en realidad, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad es otra manifestación psiquiátrica y psicológica de los niños, ¿sí? No solo de los niños, pero habitualmente se diagnostica en los niños. Y sale de este espectro del neurodesarrollo, ¿sí? Y el trastorno de hiperactividad, de déficit atencional y hiperactividad, está sobrediagnosticado. Como algunas enfermedades están subdiagnosticadas, algunas están sobrediagnosticadas. Y quizá, nuevamente lo mismo, lo que hay que trabajar es en el entorno. Yo no puedo hacer un diagnóstico, por lo menos en infanto juvenil, yo no puedo hacer un diagnóstico si no conozco a la familia, si no conozco el entorno en que se mueve. Porque por ahí etiqueto a un chico de que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo medico con el famosísimo metilfenidato, y por ahí el chico tenía tantos estímulos en la casa que no podía concentrarse en algo. No podía porque tenía muchísimos estímulos en la casa. O algo le pasaba, ajeno a ese famoso trastorno de déficit atencional, que no lo dejaba prestar atención. Entonces lo diagnosticaban con eso, lo medicaban con el metilfenidato y, como suele ocurrir muchas veces, quedan crónicamente con esa medicación, ¿sí? Así, esa es un ejemplo de una enfermedad infanto-juvenil sobrediagnosticada. Que no quiere decir que no exista, ¿eh? No estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que muchas veces, por hacer un estudio rápido y querer elaborar un diagnóstico rápido, se va a lo más simple. Tiene un síntoma, listo, ya está, tiene la enfermedad. Y no es así. ¿Sí? Ni en psiquiatría ni en otras especialidades es así. Pero bueno, tenemos que hacer una evaluación del entorno, ¿sí? Pero bueno, nada, esa es otra. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en realidad, como dice su nombre, puede cursar de tres maneras, ¿sí? En donde prevalezca el déficit atencional, en donde prevalezca la hiperactividad, o donde haya un conjunto de ambos. ¿Sí? Son las tres manifestaciones de esta patología. Su inicio también es temprano, ¿sí? También se diagnostica a través del juego, por eso acá volvemos a hacer hincapié en el juego, también se diagnostica a través del juego, pero en este caso el tratamiento no se da únicamente a través del juego, sino que aquella persona que tenga este síndrome de hiperactividad y déficit atencional tiene que ser medicado con ese metilfenidato, ¿sí? Porque va a ser mucho más provechoso su estímulo, los estímulos que voy a ejercer para hacer un tratamiento adecuado psicoterápico. Es decir, no solamente le voy a dar metilfenidato, sino que además voy a hacer psicoterapia, psicopedagogía, terapia familiar, pero si el chico no está más focalizado, no está más centrado, no voy a poder enfocarme en ese tratamiento del entorno, ¿sí? La verdad que es mucho más fácil diagnosticar el trastorno por déficit de hiperactividad en consultorio que quizá otros trastornos, ¿sí? También, yo siempre les pongo casos reales míos, yo siempre hablo de mis pacientes, ¿sí? Un pacientito que yo tenía hace bastante tiempo atrás, de 5 años, que me senté en el consultorio y estaba el chiquito, realmente apenas entra a la consulta, lo primero que hizo fue saltar por todo el sillón, ponerse en la espalda mía, tirarse al piso, subirse a las piernas, saltar, y la madre estaba loca, pobre, loca de vergüenza, de perdón, doctor, perdón, y agarrándolo y sentándolo, lo sentaba y el chico se paraba hasta que pudo relajarse, y bueno, el consultorio es para él.
Entonces, que se exprese, porque si no, yo no puedo diagnosticar. Yo tengo que ver el síntoma. Si lo obliga a sentarse, y a mí me encantaría hablar con usted, pero yo quiero hablar con usted mientras quiero ver qué es lo que hace el chico, ¿sí? Y el chico no paraba, y estuvo los 45 minutos de la consulta, mientras yo hablaba con la madre y observaba al chico, el chico no paró un segundo. La gran preocupación es que esos chicos también tienen riesgo. A este chiquito lo habían agarrado de una ventana de un edificio en donde vivía, que se había subido a la ventana de la cocina y casi se cae. Pero no es que de pícaro, de travieso nomás, de inquieto se había subido. Entonces, por eso es que tenemos que diagnosticar y por eso es que tenemos que tratar. Bien. Eso en cuanto al tratamiento del déficit de hiperactividad y déficit atencional. Pero ¿qué pasa con el tratamiento del espectro autista? Acá es un poquito más complejo, porque acá los síntomas son más inespecíficos, que pueden ser más fuertes o más suaves. Acá probablemente haya muchísimos pacientes que no necesitan medicación, que solamente necesita que el entorno sepa que tiene eso para no ofuscarse, no enojarse porque tiene ciertas conductas, ¿sí? Simplemente eso, tengo que trabajar con el entorno para decir, a ver, si no le va bien en el colegio, y le insistís, ¿por qué no ponemos una maestra integradora que termine el colegio? Y si vos sabés que va perfecto con la música, o va perfecto con esto, explotemos esa inteligencia que tiene, explotemos esa inteligencia, pero no profundicemos en una inteligencia que no tiene. No quiere decir nunca más vamos a trabajar su cabeza, la sinapsis. No, sí, la vamos a trabajar, pero desde otro ángulo. Y por ahí nunca necesito medicación. Y eso es lo lindo de la psiquiatría. La psiquiatría no es psicofarmacología. La psiquiatría es otra cosa, ¿sí? Ahora, a mí me fascina la parte psicofarmacológica, me encanta, todos los receptores, la farmacocinética, me encanta. Pero tenemos que saber cuándo no tenemos que medicar. Y es lindísimo ver cómo evoluciona favorablemente un paciente solamente con la palabra, ¿sí? Por eso les digo, este trastorno puede ir desde lo que implica no medicar hasta medicar con un cóctel, ¿sí? A veces los síntomas son tan disruptivos que lo necesitamos medicar con una bomba, con antipsicóticos, con estabilizadores del estado de ánimo y con ansiolíticos, ¿sí? Es muy diverso, es muy diverso. Pero bueno, como les decía, es una patología multifactorial. Multifactorial. Entonces, si yo no trabajo sobre el entorno, sobre los otros factores, probablemente le tenga que dar un cóctel de medicamentos. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a trastornos del neurodesarrollo? Pregunten, acoten. Sí. Habilitate el audio, ¿eh? ¿Querés que te lo habilite? A ver, espera. Espera que te lo deshabilité de nuevo. Ahí estás habilitada, ¿eh? Le quería preguntar una preguntita sobre el autismo. Sí. Yo tengo 2 primos con 1 año de diferencia entre ellos, los 2 son chiquitos, y al primero, es un varón y una nena, al primero está en proceso de diagnóstico sobre el autismo. Su hermanita tiene exactamente las mismas actitudes de cuando él tenía la edad de ella, de jugar solito, de hacer todo como esquemas, como que tiene su rutina y que no le podíamos romper la rutina. Por ejemplo, jugaba con ladrillitos y él tenía que poner siempre los mismos colores en un orden y nadie podía tocar eso. Mi pregunta va hacia el hecho de que son 2 hermanos. ¿Puede ser que ambos tengan la misma patología? ¿O puede ser porque como ya se le crió al primero así, el segundo ya lo adopta? Claro, no es raro, perdón, al revés, es raro encontrar en una familia 2 chicos con autismo. No es común eso. Lógicamente puede existir, ¿sí? Como
todo, ¿no? Sabemos que la medicina no es una ciencia exacta, pero bueno, no es lo habitual encontrar. Obviamente hay que ver el entorno, quizá también hay una cuestión de lo que fue aprendiendo por cómo jugaba el hermano, y los chicos aprenden mirando, ¿no? Eso lo tenemos recontra claro. Entonces, muchas cosas las debe haber aprendido mirando, quizá algunos de esos puedan ser interpretados como síntomas por el miedo o por lo atentos que están los padres, producto del hermano que tiene ese trastorno, ¿no? Y una cuestión más. Cuando fueron a hacerse su tratamiento, le decía al médico que puede ser que aumente la cantidad de autismo que haya por el tema de que miran mucha tele, de que están como muy, perdón la palabra, como muy embobados con todo lo que sea tele, celulares, y como que no tienen tiempo para ser creativos solitos sin... No sé si tiene algo que ver, pero quería saber eso, si realmente es así o si es algo como... Mirá, yo creo que está buena la acotación porque eso es una preocupación de todos los padres, ¿no? Yo creo que no, la tecnología no es un causal de la enfermedad. Lo que sí hace la tecnología, y en eso estoy de acuerdo con este profesional, es le quita poder imaginativo en lo que es crear juegos independientes, ¿sí? Va la imaginación por otro lado. Aquellos chicos que están todo el tiempo con el teléfono celular o con la compu, etcétera, no es que no son imaginativos o creativos. Lo son, lo pueden ser perfectamente, pero quizá van para otro lado, ¿sí? Pero a mi entender y en mi experiencia es que sí, la tecnología en una mala utilización en los chicos es perjudicial. Es perjudicial porque les impide, más que el tema de la creatividad, es la interacción. Porque nos saca la interacción, a los chicos les saca la interacción. No es que nosotros por ahí, yo en realidad no sé ni lo que es una Play, pero en mis épocas teníamos el Nintendo, que jugábamos con el cosito este, o el Family Game, no sé si lo conocen. Bueno, más o menos. Pero no soy tan viejo. El tema es que cuando nosotros, los grandes, utilizamos la tecnología, las redes sociales, estamos interactuando. Los chicos no. Los chicos están con el jueguito, están viendo YouTube, están viendo, no sé, qué sé yo, Peppa Pig, ¿no? Pero bueno, sí, es perjudicial. En mi experiencia, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista neurobiológico, estoy seguro que es perjudicial. Gracias. No, de nada. Bien, ahí preguntaron también el trastorno desintegrativo infantil. Ah, ahí está, ese es el que faltaba, Claudia, gracias. Ahí, perfecto, perfecto. Bien, ¿en qué se diferencia? Pregunta. En realidad, claro, por eso me lo olvidé, porque es muy raro este trastorno, realmente es muy, muy raro de que aparezca. La verdad, Claudia, yo no te quiero mentir, pero si mal no recuerdo, lo que ocurre acá es que los síntomas están muy exacerbados, tienen conductas demasiado disruptivas dentro de lo que implica el vínculo social, tan disruptivas que lleva a la heteroagresividad. Creo que va por ese lado, pero la verdad que no se ve, casi no, yo no he visto nunca a un paciente con ese diagnóstico, y la verdad que no lo tengo tan presente, ¿sí? Me aboqué más a lo principal. Pero bueno, por eso me quedo acá y no me explayo más sobre eso, Claudia, para no mentirles, ¿sí? Pero bueno, eso. Ahora, ¿qué pasa y qué relación tiene esto con el tema que vamos a hablar ahora, que son urgencias psiquiátricas? Que una urgencia psiquiátrica puede verse por cualquier otra manifestación. Una manifestación clínica, una manifestación neuropsiquiátrica o una manifestación psiquiátrica psicológica, ¿sí? Una urgencia psiquiátrica es una entidad en donde se produce un riesgo cierto e inminente dentro de lo legal y dentro de la salud, existe un riesgo para su vida o para lo de los terceros, es decir, para la integridad mía o para la de los que me rodean. Eso es una urgencia psiquiátrica.
Y las urgencias psiquiátricas pueden ser esperen que vamos a anotar las urgencias psiquiátricas. Tenemos, bueno, el clásico riesgo suicida, o riesgo de suicidio. Luego tenemos el cuadro de excitación psicomotriz. El cuadro de excitación psicomotriz. Psicomotriz. ¿Sí? El cuadro de excitación psicomotriz es una exacerbación de la agitación psicomotriz. Hoy estaba, justamente antes de que aparezcan ustedes, estaba terminando una clase con la gente de Salud Mental 1 y hoy nos tocaba hablar del trastorno de consumo por consumo de sustancias, ¿sí? Y dentro de eso estábamos hablando de la agitación psicomotriz que se produce tras una intoxicación con una sustancia psicoactiva, por ejemplo, cocaína, ¿sí? La agitación psicomotriz es cuando estamos acelerados, estamos inquietos, ¿sí? No nos podemos quedar quietos. Queremos quedarnos quietos, pero no podemos. Pero la excitación psicomotriz es en donde estoy tan acelerado dentro de mi cabeza, dentro de lo motriz, que corro el riesgo. ¿Se acuerdan de ese caso? Esos casos que seguramente habrán escuchado de una fiesta electrónica en Buenos Aires, en donde se murieron 5, la Time Rap, así, era una fiesta que se llamaba Time Rap, o algo así, donde se murieron 5 chicos por el consumo de éxtasis. ¿Se enteraron? Por ahí la gente de Brasil no, por ahí algunos no. Allá en Buenos Aires fue sumamente famoso porque en una sola fiesta electrónica se murieron 5 personas en una noche. En ese boliche. Era una fiesta electrónica, en las fiestas electrónicas, lamentablemente hay una cultura del consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, consumo de éxtasis, consumo de LSD, que son drogas que me aceleran tanto, que me aceleran el pensamiento, la velocidad de toda la sinapsis de todo el cuerpo, incluso de la cabeza, entonces hacen que todo el tiempo me esté moviendo. Entonces, una fiesta que puede durar, incluso antes la Creamfield duraba 3 días, ¿no? Más o menos. Bien. Una fiesta que dura 3 días, ¿cómo hago para aguantar 3 días saltando? Pastilla. Agua, pastilla. Agua, pastilla. ¿Sí? Esa pastilla se llama NMDA, N-metil de aspartato, bueno, ahora no me acuerdo el nombre químico, ¿sí? Pero que es el éxtasis, que hace que se aceleren las conexiones neuronales y la sinapsis de todo el cuerpo, entonces hace que todo el tiempo estemos saltando. Y pasa del cuadro de agitación, que no es una urgencia psiquiátrica, de agitación psicomotriz, a un cuadro de excitación psicomotriz, que sí es una urgencia psiquiátrica. ¿Qué produce la excitación psicomotriz? Que fue lo que le produjo a estas 5 personas. Si yo estoy todo el tiempo, Superman ponen ahí, claro, Superman eran esas famosas pastillitas que le pusieron ese nombre de Superman porque no podían parar de moverse, ¿sí? Entre comillas, como que los hacía volar, ¿no? Bueno, en realidad no es que era una pastilla distinta al éxtasis, era el éxtasis. Más barato, quizá porque lo hacían en otro laboratorio, entre comillas. Bueno, ¿por qué se murieron estas personas por un cuadro de excitación psicomotriz? ¿Y qué es lo que generó esto? Calor. Calor, generó muchísimo calor. Estaba tan acelerado, tan aumentada la sinapsis, que la persona no paraba de moverse. No paraba de moverse, todo el tiempo se contraía. Entonces aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo transpira. Entonces necesito tomar algo. Entonces tomaban agua, no mate, porque tiene calor.
no tiene calor, está más frío. Agua, mucha agua para poder bajar la temperatura corporal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El calor mata células. Las células, cuando uno tiene fiebre, ¿por qué tiene fiebre? Porque el aumento de la temperatura corporal mata las bacterias, desnaturaliza las bacterias de las proteínas, las bacterias se mueren, me curo. La fiebre es eso. La fiebre la necesito como mecanismo de defensa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy con fiebre durante muchísimo tiempo y fiebre alta, va a hacer que se rompan otras células del cuerpo, como por ejemplo las células musculares. ¿Sí? Entonces, todas esas proteínas tienen que salir por algún lado. ¿Y cómo salen? ¿Por dónde salen las proteínas? Por el riñón, exactamente. Por el riñón. Ahora, el riñón, el glomérulo renal, ¿sí? Y le dice una nefrona. Bien, el glomérulo renal tiene la capacidad de filtrar esas proteínas y eliminar las proteínas de bajo peso molecular. Pero las proteínas de las fibras musculares tienen alto peso molecular. Entonces no pueden filtrarse. Entonces se acumulan y tapan el glomérulo y generan una insuficiencia renal. Estas personas se mueren por hipertermia que generó una insuficiencia renal. ¿Sí? Esa es la causa de la muerte. La insuficiencia renal. Ahora, ¿por qué se produjo la insuficiencia renal? Por la hipertermia, el aumento de la temperatura. ¿Y por qué se produjo el aumento de la temperatura? Por la excitación psicomotriz que tuvieron. Urgencia psiquiátrica. ¿Mm? Bien. Moraleja o consejo, nunca tomen éxtasis. Es una boludez eso, ¿sí? La verdad que es una boludez. Ya tenemos la capacidad de saltar hasta que nos cansemos, ¿sí? Y después, nada, descansemos y listo. O no paguen una entrada muy cara para una fiesta electrónica. Entonces no quieren aprovecharla, ¿no? No les interesa aprovecharla mucho. Bueno, no, pero en realidad lo digo porque la verdad que el éxtasis está lamentablemente muy naturalizado a veces. Bueno. Ahí acotaban algo. En el lugar no había agua, dice Paola. La verdad que no estoy al tanto de si no había agua, que no había suficiente agua, eso sí, pero además que el agua se las cobraban millonadas. Entonces, por ahí la gente o se quedaba sin plata o no podía, les habían cortado el agua de los baños. ¿Para qué? Para que compren agua mineral que te arrancaban la cabeza, ¿sí? Entonces ahí estaba el problema, ¿no? No es que no había agua mineral, pero te la vendían carísima. Dice, ¿esto pasa con todas las drogas tipo cocaína? Ana, en realidad la excitación psicomotriz puede ser producida por la cocaína también. Sí. Si bien, porque es una droga psicoestimulante. ¿Sí? Yo la verdad que nunca he visto un cuadro de insuficiencia renal producto de la cocaína, pero ¿sabés que sí vi? Que sí es una complicación de la cocaína. Infartos. ¿Por qué? Porque se produce también, dentro de esa excitación, la rhabdomiolisis, que es la lisis de los músculos, y eso puede producir también a nivel miocárdico alteraciones. ¿Sí? Y lo que yo trabajé durante 3 años en una clínica psiquiátrica y de rehabilitación de adicciones, y lo que nosotros hacíamos de rutina a los pacientes cocainómanos eran electrocardiogramas, porque es frecuente ver paros cardíacos producto de la intoxicación con cocaína. Bien, ahí preguntaron, doctor, ¿cómo se trata esta clínica? La clínica de Marinaldo, la clínica de la excitación psicomotriz, ¿te referís? Sí, doctor. Bien, perfecto. Lo que tenemos que hacer es hidratar a la persona. Primero, bajarle la temperatura corporal. Así que cuando nosotros tenemos hipotermia y nos encuentran flotando en el mar porque se nos
hundió el barquito y estábamos flotando un tiempo ahí, y lo primero que hacen es darnos frazadas para aumentarnos la temperatura corporal, lo mismo, pero al revés. Nos tienen que enfriar el cuerpo, ¿sí? Ahora, hay un riesgo, porque no es lo mismo si yo estoy helado, ¿sí? Una noche perdido en la montaña y me encuentran los rescatistas y me ponen mantas, que si yo estoy saltando todo el tiempo y me ponen en una pileta con hielos. Me muero de un infarto, ¿sí? Se vasocontraen todos los vasos del cuerpo y me muero de un infarto. Entonces hay que bajar la temperatura, pero en menor medida, o sea, más paulatinamente. El tratamiento es bajar la temperatura corporal e hidratar a la persona. Y, concomitantemente, dar sedantes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que esa hiperestimulación neuronal que tiene baje. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no siga generando ese calor. Ese es el tratamiento. Profe, y forzamos la diuresis. ¿Cómo, perdón? Y forzamos la diuresis. Porque lógicamente debe haber oliguria y anuria ahí también, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que para forzar la diuresis hay que ver la función renal. O sea, lo primero que se hace con estos pacientes es un clearance de creatinina para ver cómo está funcionando el riñón y eventualmente puede hacerse una diálisis, digamos, ahí temporal, no que quede en diálisis. Digamos, eso en un extremo podría llegar a hacerse diálisis, pero sí, se fuerza la diuresis también. Y dicen, ¿y para qué se usaba antes el éxtasis a nivel farmacológico? Me refiero a que se usaba antes como que se desvió para ese lado. Luis, la verdad que no sé si es que se usaba para, como un objetivo farmacológico. La realidad es que no sé si tenía una función terapéutica, che, ¿eh? No tengo presente la historia precisamente del éxtasis, pero creo que no se utilizó como un medicamento. Lo que sí se utilizó son las metanfetaminas, ¿sí? Bueno, esto es una metanfetamina, pero quizá menos fuertes, ¿sí? Se utilizaba para concentrarse. Lo que hoy utilizamos el metilfenidato o el modafinilo muchas veces, antes se utilizaban anfetaminas. Lo que pasa es que tenían un montón de efectos adversos. Los que se utilizaban antes, que no era el éxtasis, sino eran otros, lo que generaban eran muchos cambios de humor, irritabilidad, enojo, ¿sí? Euforia, y quizás no llegaban a un cuadro de excitación psicomotriz. En las fiestas electrónicas, la concentración, el éxtasis tiene mucha concentración de MMDA. Entonces, ahí es donde genera todo este efecto. Pero no sé si se utilizó como un tratamiento. ¿Para el tratamiento de la obesidad también? Claro, sí, está muy bien lo que decís. En el tratamiento de la obesidad se utilizaban no el éxtasis, sino derivados de las anfetaminas. De hecho, lamentablemente, en algunos lugares se usa, no es un tratamiento adecuado, claramente no. Es totalmente mala praxis utilizar anfetaminas para bajar el peso. No se puede, porque te hace pelota. Hace varios años atendí una chica de otro país en el consultorio que asistió a mi consulta con un brote psicótico y dentro de lo que estaba tomando, ella estaba en tratamiento para adelgazar, que no estaba ni con sobrepeso estaba. Y estaba utilizando unas pastillas que le habían dado en ese otro país y que se habían traído acá a la Argentina, que tenían anfetaminas. Y estaba con un cuadro psicótico. Se le sacaron las anfetaminas, se le dio un antipsicótico para ceder, y bueno, nada, anduvo como anduvo. Después perdí el contacto de ella, la verdad no fue una paciente que tuve durante mucho tiempo. Era un supresor del apetito, claro, exactamente. Después por los efectos se lo prohibió. Después hay una película en lo que refleja, que se llama Requiem por un sueño. Una señora que la llaman para un concurso y recurre a ese método para bajar de peso. El médico le recetó anfetaminas y un sedante a la noche. Es que la verdad que existe eso, ¿eh? Existe.
vuelvo a decir, no es una acción médica adecuada. Pero ustedes se van a encontrar con cada cosa también. Así que bueno. Entonces, dijimos, excitación psicomotriz, urgencia psiquiátrica. Riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio es lógicamente, es una emergencia psiquiátrica, y en realidad el riesgo de suicidio, lo que acá tenemos que evaluar es diferenciar entre lo que es el famoso llamado de atención y un riesgo franco de suicidio, ¿sí? La forma de darnos cuenta no es tan difícil como uno se imagina, ¿sí? Las formas de suicidio más habituales son, yo creo que la semana pasada habíamos hablado incluso hasta de un caso mío, ¿sí? Pero son esas formas más bizarras, más grotescas, más llamativas, son las francas, son las que son de riesgo real, ¿sí? Como por ejemplo el ahorcamiento, como por ejemplo muchas, ¿sí? Dentro de lo que implica lo más bizarro. Y vamos a dejar acá la utilización de fármacos. ¿Sí? Dentro de acá podemos enumerar las que ustedes quieran, ¿sí? Todos nos imaginamos, por ahí me parece que no tiene sentido entrar en detalle de todos, ¿sí? Pero acá pongo el fármaco y esto sí lo quiero remarcar. ¿Por qué? Porque acá es donde tenemos que diferenciar entre lo que es el famoso llamado de atención y lo que es el riesgo franco, ¿sí? Hay un llamado de atención que no es un riesgo suicida, no es una emergencia psiquiátrica, pero que tengo que saber diagnosticarla para dar un tratamiento adecuado sin la necesidad de internación. Recuerden que nosotros tratamos de no internar a los pacientes a menos que sea necesario, ¿sí? Dentro de lo que son los llamados de atención, ahí tenemos que indagar, cuando nosotros nos presentamos con un riesgo de suicidio, con una sobreingesta farmacológica, tenemos que evaluar, hacer una anamnesis profunda a el paciente en cuestión y al acompañante, ¿sí? Sea la familia, sea el marido, la mujer, quien fuere, ¿sí? Esta anamnesis en la guardia de ambos es crucial, crucial. En el paciente, ¿por qué? Nos va a contar cuándo lo tomó, por qué lo tomó, cuánto tomó y qué tomó. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Si en este cuándo la persona nos dice, tomé como hace 2 horas, me tomé esto, 1 hora y media me tomé esto, pum, pam, 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 y me contesta esto, me contesta esto, me contesta esto, me contesta esto, y acá se explaya, y se explaya, y se explaya, y se explaya, y a medida que se explaya, voy disminuyendo mi evaluación de realmente un riesgo para ella, ¿sí? O para él. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que tomó no era tan nocivo como realmente se imaginaba esta paciente. Eso puede ser por 2 causas, o por ignorancia o a propósito, ¿sí? No, sí, la verdad que me tomé 1 litro de insecticida hace 2 horas y aproveché y me tomé toda una tableta de clonazepam y la quetiapina de mi abuela con la olanzapina de mi tío y agarré el metilfenidato de mi... y vos decís, ¿y hace cuánto? Hace 2 horas. Ah, ¿y por qué? Y lo que pasa es que hace 2 meses mi mamá que me viene insistiendo, y me explica, no sé, todo lo... Entonces ahí ya empiezo a dudar. ¿Te tomaste 1 litro de insecticida? Y yo creo que en 15 minutos ya estás, ¿sí? Lógicamente, vamos a evaluar la posibilidad de hacer el tratamiento, que es un lavaje gástrico. De acuerdo a lo que tomó, hago un lavaje gástrico, ¿sí? Ahora, es muy importante lo del acompañante, porque el acompañante te puede decir, porque por ahí yo
quiero hacerle la anamnesis al paciente y la verdad que no puedo. ¿Por qué? Porque se le cae la baba, porque está somnoliento, o si tengo una sobreexageración, ¡ay, qué dulce! Mandale saludos. ¡Hola! ¡Qué bueno eso! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mostraste? ¿Eh? Es mi novia. Que salude. ¡Hola! Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué andas haciendo? ¿De dónde vienen? Yo soy de Brasil, Ah, mirá. ¿De qué parte? São Luís Gonzaga. ¿De dónde? São Luís Gonzaga. San Luis Gonzaga. Ah, mirá vos. Che, ¿y hace cuánto que están juntos? 2 anos. 2 años. Que aguante, ¿eh? Bueno, muy bien. Descontracturamos un poco. Gracias. Bien, bien, bien. Bueno, el otro día agarré, estaba en anatomía dando una clase y apareció la mamá de un alumno y la hice sentar al lado y vi como la persona se ponía toda roja, pero roja, roja, no pasó tanto, don Alejandro. Quería ver si pasaba eso. Pero se puso tan roja y empezamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Estuvo muy bueno, porque trabajamos con el familiar. Bien. Entonces, como les decía, muchas veces el paciente no puede responder porque realmente se tomó algo serio. Y ahí viene la anamnesis que le hacemos al acompañante. Bien. Entonces, para resumir, riesgo-suicidio, si tengo una forma de intento de suicidio que no sea farmacológico, lo tengo que tomar muy en serio. Si tengo un intento de suicidio por fármacos, lo tengo que tomar en serio, muy en serio. Pero tengo más probabilidades de descartar un intento franco que un llamado de atención a la familia. Riesgo de suicidio, excitación psicomotriz, depresión, síndrome de depresión, síndrome depresivo. A veces, un síndrome depresivo puede ser tan profundo, tan importante, que lleva a riesgo de muerte. ¿Por qué? Por inanición. ¿Qué es la inanición? Cuando no come nada, no hace nada. ¿Sí? Un riesgo por inanición. Inanición. La persona no come, no se mueve, no se levanta de la cama, no interactúa, no nada. ¿Sí? Se ve en los síndromes depresivos muy profusos, muy profundos, que entran en un cuadro de melancolía. Cuando uno ve un paciente melancólico, tiene que estar con 8 ojos abiertos, ¿sí? Porque se puede morir por inanición, o si le doy un medicamento inadecuado, le doy fuerza para que lleve a cabo algo. Es muy complejo el tratamiento de una melancolía. ¿Qué es la melancolía? La melancolía es un cuadro de depresión muy severo, en el cual tenemos una inhibición psicomotriz. ¿Sí? Inhibición, lo podemos llamar como estupor. ¿Sí? Inhibición psicomotriz. Vamos a ponerle acá. También tiene pensamientos nihilistas. Pensamientos nihilistas. ¿Qué son los pensamientos nihilistas? Los pensamientos nihilistas son los pensamientos de vacío, en donde tenemos ideas de ruina. ¿Qué es una idea de ruina? Idea de nada, de que no tengo nada. Y voy al médico, voy al psiquiatra y el psiquiatra me dice, no, pero vos mirá, que tenés toda una familia que te contiene, que te quiera, que te trajo.
No, pero la verdad que ellos lo hacen por conveniencia, porque lo tienen que hacer porque el juzgado le dice que lo tienen que hacer. Porque a mí me tienen que cuidar, pero la verdad que ellos no me quieren. No, pero vos tenés un hijo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, pero pensamientos nihilistas son pensamientos de vacíos. No existe el placer, no existe la motivación, no existe nada. ¿Sí? Pensamientos nihilistas. Ese pensamiento nihilista también tiene esa idea de ruina, idea de nada. ¿Sí? Y muchas veces pensamientos catastróficos. ¿Qué son los pensamientos catastróficos? Justamente que todo me lleva a la catástrofe. Todo es sumamente malo, sumamente estresante, y cualquier cosa que haga mi familia, cualquier cosa que haga mi pareja, va a ser para perjudicarme, ¿sí? Estaba hablando en una clase Zoom virtual y de repente vino mi novia y me abrazó. Lo hizo porque quería que me ponga colorado, para que me pongan de ejemplo, para... Nada, de tiro, como por tirar, ¿no? Eso sería un pensamiento catastrófico. Por suerte, Alejandro no tiene pensamientos catastróficos, porque si no, estaría llevando a otro lado. ¿Sí? ¿Todo bien, Alejandro? Todo bien, profe, todo bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos esto que es la melancolía. Entonces recuerden que la melancolía es un estado depresivo sumamente riesgoso, porque me puede llevar al riesgo por este lado, o, si lo medico mal, al riesgo por este lado. Y por Profe, último, sí, diga. una preguntita. Eso de vuelta la vez pasada no me quedó muy claro, a pesar de que vi de nuevo el video, todo grabé todo. Eso de medicarlo, digamos, y darle fuerza, ¿con qué, por ejemplo, lo medico a la persona que está depresiva? O sea, vamos a suponer que la persona se tome, no sé, una caja de clonazepam. Sabemos que antes de que no es tan letal, digamos, a menos que mezcle con alcohol o algo así, Correcto. que igualmente la dosis, ¿cómo se llama? El antídoto, que es el, bueno, como la flumacenil creo que es. En fin, una vez que lo rescatamos, digamos, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Y en el caso, digamos, de no ser adecuado, o sea, o pasarse con la dosis, ¿qué medicamento sería, digamos, el que, por qué? Si está deprimido, lógicamente tenemos que darle un antidepresivo, volveríamos al clona, digamos. Correcto. Entonces, ¿cómo es el asunto? Bien, está muy buena la pregunta, Alejandro, porque ahí es donde entra digamos, el arte del médico de hacer una lectura adecuada del riesgo, y en base a eso, el conocimiento psicofarmacológico que tenga el médico, para no darle, por ejemplo, no sé, qué sé yo, un antidepresivo que te suba y nada más. Hay medicamentos, Alejandro, que no solo actúan como antidepresivos, sino que entran en la categoría de antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo, que actúan sobre receptores que modulan en los síndromes depresivos. ¿Sí? Esto es muy interesante cuando vean, ¿ustedes están cursando terapéutica ahora? Sí, Sí. no sé, yo por lo menos vi, digamos, todo esto en tóxico, porque, digamos, estoy haciendo sexto, pero Okay. interesante ya el enfoque diferente, digamos, no solamente, porque vos ves, digamos, el enfoque tanto psiquiátrico como, digamos, clínico, digamos, como un médico clínico así normal, o común, digamos, y una parte psiquiátrica. Entonces, por eso le hago la pregunta esa, digamos. Claro. Porque como yo le digo, o sea, entonces le daríamos igualmente clonazepam o algún derivado, digamos, de eso, y también le daríamos, por ejemplo, el litio o algo así para estabilizarle, digamos. Claro, ahí está el tema, Alejandro. En realidad lo que hay que evitar es la monodroga, es decir, darle solamente un antidepresivo, haciendo una evaluación adecuada y sabiendo que está en un cuadro de melancolía y que puede virar. Evito darle un antidepresivo únicamente. Si tiene antecedentes de haberse tomado un montón de benzodiazepinas,
Yo en lo personal evito darle una benzodiazepina. Le voy a dar otro ansiolítico no benzodiazepínico, ¿sí? Entonces, de esa manera, nada, le estoy sacándole esa idea y ese fundamento que tiene en la cabeza, pero además lo estoy trabajando dentro del punto de vista farmacológico con otra droga. Hay muchas variantes de drogas que actúan sobre receptores serotonérgicos, como por ejemplo la quetiapina, ¿sí? Como por ejemplo la olanzapina, que son fármacos antipsicóticos, pero que tienen a determinada dosis mucha acción sobre los receptores serotonérgicos, entonces actúan como antidepresivos también. Entonces yo en la urgencia evitaría darle un antidepresivo y buscaría darle un estabilizador del estado de ánimo, quizá no el litio por ahí, porque el litio es más antimaníaco y esta persona está recontrabajo. Por ahí buscaría darle otro medicamento que se llama divalproato de sodio, ¿sí? Combinado con quetiapina o con algún antipsicótico, ¿sí? Y después, cuando mejora el cuadro, ahí le doy un antidepresivo con todo un tratamiento del entorno y psicoterapéutico también, no solamente farmacológico. Pero sí, está buena la pregunta porque tenemos que tener cuidado de si le doy un antidepresivo, lo llevo acá, entonces le doy un estabilizador más un antipsicótico para que actúe en los receptores de serotonina, pero no me lleve hasta allá arriba. ¿Por qué? Porque la quetiapina también tiene efecto sedativo. ¿Y sertralina, profe? La sertralina es un antidepresivo, un inhibidor de la recaptación de serotonina. Actúa principalmente sobre el aumento de la serotonina, ¿sí? Lo que tiene la sertralina de bueno es que podría llegar a utilizarse en estos cuadros porque tiene efecto antiimpulsivo y antiobsesivo. Es el tratamiento de elección para el trastorno obsesivo-compulsivo, la sertralina, justamente porque evita la compulsión. Entonces, si yo tengo que elegir darle un antidepresivo combinado con otro fármaco, elijo la sertralina. Sí. Gracias, profe. No, de nada. Muy bien. Después dice, bueno, perfecto. Bien. Entonces, tuvimos riesgo suicidio, excitación psicomotriz, síndrome depresivo, y después tenemos lo que es, dentro de estos riesgos, lo que es el ataque. A ver, yo estaba viendo un poquito, porque el ataque de pánico es relativo, ¿sí? El ataque de pánico no es una urgencia psiquiátrica, sí, es una urgencia psiquiátrica, pero no hay riesgo de vida en ese momento. El tema es, ¿por qué es una urgencia psiquiátrica? Porque yo que estoy teniendo un ataque de pánico ahora me estoy muriendo. Entonces voy a la guardia y me estoy muriendo. Entonces en la guardia me hacen todo, lógicamente, como es debido, ¿sí? Entonces, entra dentro de las urgencias psiquiátricas, podemos catalogarla como una urgencia psiquiátrica, porque en ese momento yo, que estoy sufriendo un ataque de pánico, tengo una sensación de muerte inminente, ¿sí? Tengo todos los síntomas neurovegetativos y tengo en mi cabeza que me estoy infartando o que me está agarrando una ACV. Entonces corro para la guardia y en la guardia me tratan con una urgencia, ¿sí? Pero bueno, eso, como les digo, es un poco más flexible, más relativo, depende del autor, depende el docente y todo, porque en realidad no es que corre riesgo de vida en ese momento, ¿sí? Es más el pensamiento de la persona. Bien. ¿Qué más? Bueno, nada, y después los cuadros de trastornos del neurodesarrollo que les había mencionado antes, porque a veces tienen cuadros de excitación psicomotriz, los chicos o las personas con algún trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Pueden tener cuadros de excitación psicomotriz y bueno, eso es un riesgo, ¿sí? A veces incluso dentro del cuadro de riesgo para las terceras personas, a veces están tan sacados que agarran a trompadas a una persona, a una tercera persona, ¿sí? Eso también es una urgencia psiquiátrica. Hay que contenerlos y hay que tratarlos, obviamente. Bien. A ver, vamos a correr la cámara
Entonces, para el asiento nuevamente. Bajamos esto un poco. Ahí está. Bien. Bueno. Profe, ¿y el fármaco de elección para una excitación psicomotriz? Midazolam le damos. Sí, para un cuadro de excitación psicomotriz se le da una benzodiazepina porque baja rapidísimo. Una persona, cuando le damos a un paciente excitado una benzodiazepina, que es un ansiolítico de rápida acción, tengo que elegir una benzodiazepina que tenga una acción rápida. Es decir, elijo el midazolam, que es de rápida acción, pero de poca duración. No me importa que dure poco, lo que me importa es que actúe rápido, ¿sí? A veces, dependiendo del cuadro, podría llegarse a dar por vía intravenosa, ¿sí? O intramuscular también el lorazepam o el diazepam. Pero es raro en un cuadro de excitación psicomotriz que se pueda dar intravenosa porque el tipo está tan acelerado que es difícil. Sí, exactamente. Bien. Les habilito el audio, chicos, para que me consulten lo que quieran. Si es de las clases de hoy, si es de semanas pasadas, si es de cuestiones administrativas o de la vida. Tienen 19 minutos para que charlemos juntos. Aprovechen que estoy con ganas. Hoy todavía no tuve ningún paciente en consultorio, ahora me voy a atender, pero no tuve ningún paciente, así que tengo ganas de hacer psicoterapia, así que si alguien quiere hablarme, escucho. Y no voy a cobrar aparte, así que... Disculpe, ¿No? doctor, ¿le puedo preguntar algo personal? Sí. Que por ahí puede ayudar, los chicos podemos hablar sobre sí. medicación. Sí, no hay problema. Si no te inhibís, si querés, ningún problema. Bien. Mi hermano consume olanzapina y divalproato de sodio. Él tuvo cuadros de excitación psicomotriz justamente. Él tiene psicosis y, bueno, básicamente él estuvo consumiendo eso y dejó de dormir. Como usted comentó, que es como dejar de dormir, es como el llamado de atención, que es algo que me llamó mucho porque no sabía. Sí. Cuando él comienza con sus cuadros de excitación psicomotriz, generalmente una semana antes deja de dormir, o duerme muy poquito, o tiene entrecortado el sueño. En este momento le sacaron la olanzapina porque dijeron que era como que se hizo resistente a la olanzapina, por decirlo de alguna forma. Y le dieron clotiapina. Sí, que por ahí yo no lo leí en salud mental, nunca lo leí. No sé si se usa mucho, no se usa mucho, la verdad que no tengo idea. Sí. Y él comenzó a tener síntomas como no puede caminar, está duro, por ahí no habla o tarda en pensar en lo que te va a decir. Bien, la clotiapina es una medicación que se utiliza, ¿sí? Perdí mi virome, iba a hacer alguna anotación, pero no importa. Es una medicación que se utiliza bastante, más que nada en las crisis, ¿sí? Entiendo que si le sacaron la olanzapina, deben haber llevado hasta dosis elevadas de olanzapina, ¿sí? Para cambiarle un fármaco habitualmente se inicia con una medicación, si no da resultado se sube, si no da resultado se lleva hasta la dosis máxima tolerada, y si no da resultado se saca, ¿sí? Digamos, dar la mínima dosis y sacarla pensando en que no funcionó, no, igual no creo que haya sido el caso porque ya algo no. ¿Cuánto tenía de olanzapina, recordás? Él estaba consumiendo, eran en dos comprimidos, serían, no estoy segura si era 60 miligramos, puede ser, o 25, no 25 no, me parece. 25, sí, no, está bien, llegó a una dosis perfecta el médico. Bien, entonces se lo rotó a clotiapina, que la clotiapina es un antipsicótico neuroléptico de primera generación, es muy bueno porque es más incisivo, ¿sí? Dentro de los antipsicóticos tenemos los sedativos, los incisivos y los de mantenimiento.
La clozapina entraría dentro de los incisivos, es decir, los que actúan más sobre la crisis, ¿sí? Pero al ser un neuroléptico, un antipsicótico de primera generación, genera algo que se llama neurolepsis, ¿sí? ¿Qué es la neurolepsis? Justamente los síntomas extrapiramidales, como por ejemplo la rigidez, los temblores y una sensación de inquietud interna que se denomina acaticia, ¿sí? Que por ahí están comiendo y como que se tienen que mover todo el tiempo o caminar mucho, es porque sienten una sensación de inquietud interna. Lo que tiene la clozapina es que es muy sedativa y se utiliza mucho para los trastornos del sueño severos. ¿Sí? Yo la he utilizado en muchas oportunidades con pacientes míos, con muy buen resultado. No se utiliza crónicamente, justamente por este efecto neuroléptico que puede existir, pero que ayuda muchísimo a resolver el cuadro de insomnio, para evitar los brotes, lógicamente. ¿Sí? No creo que esté mal, el tema es que lo que tiene tu hermano en cuanto a la rigidez puede ser secundario a la clozapina. Hay que ver, por ahí hay otra cosa ahí, y no te quedes con esto que te digo, porque no lo conozco a tu hermano y no sé cómo se está moviendo, ni cómo habla, ni nada, ¿sí? Pero simplemente te digo que puede generar síntomas así. ¿Y el resto de la medicación en general se acumula también en tejido adiposo? Todo de los psicofármacos serían los... No, depende del tamaño de la molécula del fármaco. Dentro de la farmacocinética, ¿se acuerdan? Tenemos que el tamaño de la molécula, la hidrosolubilidad que tenga, etcétera, o la unión a proteínas que tenga, va a hacer que sea más o menos, que tenga más o menos distribución por los tejidos. Dentro de eso de distribución por los tejidos, donde más se distribuyen los medicamentos es en el tejido adiposo. El divalproato de sodio, me dijiste, ¿no? Sí. Sí. El divalproato de sodio, la clozapina en realidad, no recuerdo bien el volumen de distribución, pero el divalproato de sodio tiene un volumen de distribución bastante elevado, con lo cual sí se distribuye a nivel tisular, pero lo que tiene el divalproato de sodio es que puede generar efectos metabólicos. ¿Qué quiere decir? Que aumente el riesgo de una dislipemia, es decir, que aumenten los triglicéridos, que aumente el colesterol HDL, el LDL principalmente, ¿sí? Por eso simplemente se tiene que controlar. No sé, ¿aumentó de peso tu hermano en este tiempo? Sí, muchísimo, pero su tratamiento ya es crónico desde los 15 años y en este momento tiene 24, así que hace mucho. Pero no, preguntaba en general si, por ejemplo, uno le medica a una persona por X motivos y esa paciente, vamos a decirle, le doy durante 5 años, al sacarle, si va a estar como acumulado en tejido adiposo o no. Ah, no. Si se saca, eso va disminuyendo progresivamente. Todos los descensos tienen que hacerse de a poco, ¿sí? No hay que hacer cortes bruscos a menos que haya alguna urgencia por alguna razón, ¿sí? Pero cuando uno saca una medicación, hay que hacer algo que se llama tapering. El tapering es la disminución progresiva del medicamento, ¿sí? ¿Para qué? Para que no genere abstinencia, no genere algo que se llama síndrome de discontinuación. Pero cuando se hace ese descenso de la medicación y se saca, el divalproato de sodio, como la clozapina, como los otros fármacos, se van de la sangre, ¿sí? No dura durante meses, ¿no? Apenas puede durar, uno que tenga mucho nivel de distribución puede durar 1 semana, 2 semanas, ¿sí? Es poquito. Claro. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos por esto. Che, y ahí pregunta a Evelyn si en un hospital con un cuadro de un brote esquizofrénico, es decir, un brote psicótico, si se puede dar haloperidol o diazepam en una guardia. Eso pregunta Evelyn, ¿puede ser? Si es así y tienen haloperidol y diazepam, es un excelente tratamiento para un cuadro de excitación psicomotriz. Sí, se puede perfectamente utilizar eso si está en la guardia. Ningún tipo de problema. Y pregunta Marinaldo, algo que seguramente les vaya a interesar a todos, que es cuándo es, no, de nada, Evelyn, cuándo es la fecha de final de julio. No solo les interesa a ustedes, sino que también me interesa a mí. La verdad que todavía no
tenemos la fecha de los finales, solo tenemos la de las eras. Solo tenemos la de las eras, chicos, no, todavía no los finales, así que voy a averiguarles lo del final. Igual, ahora el fin de semana, a mí me pusieron un ultimátum. Yo estaba trabajando de lunes a lunes y en casa la patrona me puso un ultimátum y me dijo que si trabajaba el sábado y el domingo, se me armaba la podrida. Así que el lunes, a más tardar el martes, les pongo todas las fechas que sé en la plataforma, ¿sí? Si puedo escaparme en algún momento, se los pongo el fin de semana. Pero me parece que tengo ahí, taca, taca, taca. Hay una camarita en casa que me está filmando y no es un delirio. Es de verdad, me están filmando. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, chicos, los dejo en libertad. Un gusto nuevamente por esta clase, que son, la verdad que son de las más lindas. Me encantan estas. Yo siempre había hecho anatomía allá en Buenos Aires durante 10 años y hablar de una de las cosas que más me gusta, con gente que está ahí metida y que les gusta, la verdad que es muy gratificante. Así que sigamos así, sigamos así. Una cosita. ¿Ibas a preguntar algo, Alejandro? Sí, una cosita rápida. Me quedó, digamos, algo picando ahí. Usted dijo que usted hizo mucho electro en los pacientes cocainómanos crónicos, digamos. ¿Qué veía además de la hipertrofia? No, principalmente arritmias. Lo que yo buscaba era ver si habían, claro, si en ese momento estaban con episodios de arritmia o si tenían infartos previos. Vieron que si hay un infarto previo, a nivel electroencefalográfico, tenemos la posibilidad de detectarlos. ¿Qué arritmia, profe, por ejemplo? Taquicardias supraventriculares, si tiene algunas momentos de episodios de taquicardias ventriculares, que son las más riesgosas, ¿sí? O si tiene alguna alteración de conducción, ¿sí? Alguna taquicardia tipo, no sé, Wolff Parkinson White no, en este momento no me acuerdo otras, pero sí. Las taquicardias ventriculares, principalmente. La de, ¿cómo dijiste? Hasselbalch. También después tener son todas las preexcitaciones, usted quiere decir, con reentrada y todo eso. Exactamente. Sí. Pero una de las cosas más importantes es ver si tiene antecedentes de infartos previos. Porque si tiene antecedentes de infartos previos y antecedentes de consumo de cocaína, es un paciente de sumo cuidado a nivel cardiológico. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, dice, bueno, voy a mirar la película, voy a mirar esa película también, a ver qué onda, Luis. Después les cuento. Nos vemos entonces la semana que viene. Que tengan muy lindo finde y no se olviden mañana de entrar a la plataforma, ¿sí? Bien, 8:30. Profe, ¿de fármaco por la duda? ¿Cómo? ¿Hay preguntas de fármaco para mañana? Todavía me falta elaborar, creo que 4 preguntas. Así que por ahí algo de clotiapina ponga... No, mentira. No hay de fármaco. Creo. No, sí, hay alguna que otra por ahí. Lo que pasa es que hice el examen de fármaco, de terapéutica, de salud mental 1 y de salud mental 2. Así que no sé en qué cátedra puse la pregunta. Hay algunas de fármaco, pero no sé si para... ¿Cuál? Dice, ni loco, olvídalo. Además, yo soy lo más anticorruptible posible. Olvídalo. No va a salir ni una pregunta de acá. Dale, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Vayan a descansar.